Buen día, hermanos. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, antes que nada, antes de empezar la prédica, compartir con ustedes cómo Dios va haciendo las cosas para bien, ¿no? A veces no entendemos el plan de Dios, pero la mano de Dios se va desarrollando según su voluntad, ¿no? Y hemos estado orando, algunos de nosotros hemos estado orando durante tiempo, ya desde el año pasado, para que el pastor Lucho y su esposa estuvieran con nosotros acá en Suiza, ¿no? Y Dios ha abierto esa puerta porque su vínculo con la iglesia donde ellos estaban ministrando durante años llegó a su fin y están libres ahora. Y entonces cuando ellos me contaron esa historia, yo por dentro decía, ¿quién? ¿No? O sea, qué bueno, ¿no? O sea, entonces van a estar con nosotros acá. Ahorita solamente tienen 3 meses, que es la visa que se les da por venir, pero nuestro objetivo es que realmente ellos puedan quedarse con nosotros. Así que vamos a comenzar a mover todos los hilos posibles para ver cuáles son las posibilidades. En todo caso, si no es posible, ellos van a estar yendo y viniendo durante 3 meses, luego 3 meses allá, después acá, pero nuestro objetivo sería que ellos se quedaran con nosotros. Para eso tenemos que orar porque Dios tiene que hacer milagros. La visa va a ser la mano de Dios obrando. Necesitamos también que Dios nos provea de recursos porque el obrero es digno de su salario. Y si bien es cierto, ahora que van a estar con nosotros los primeros meses, van a ser vilmente explotados por el pastor. De todas maneras, queremos que el Señor provea para que ellos también tengan recursos, que es lo que corresponde a todo siervo de Dios, para él, para ella, que nos van a estar ministrando. Y otra cosa es que aprovechen la oportunidad, ¿no? Como yo siempre he dicho que yo reconozco mis dones, ¿no? Reconozco mis dones que son predicación, enseñanza, etcétera. Pero también conozco mis debilidades, ¿no? Y se las he contado, ¿no? Mis debilidades son la parte de la consejería y estar con la gente, ¿no? Es un poquito complicado para mí. Pero Lucho y Reina tienen un ministerio impresionante en cuanto a eso. Así que si ustedes quieren aprovechar el tiempo, conversar, descargar sus traumas, sus frustraciones, sus depresiones, aprovechen para invitarlos, para conversar con ellos, para reunirse. Las damas también aprovechen a Reina. Reina tiene muchos años, cientos de años en el ministerio de damas. Y entonces aprovechen porque tenemos acá una pareja que es muy sabia. Hoy en día la moda es que cuando los pastores llegan a los 60, 65 años, entonces cambian de nueva generación, meten jóvenes nuevos, ¿no? Pero bíblicamente la sabiduría está con los ancianos. Y entonces es lamentable, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros queremos aprovechar la sabiduría de Lucho y de Reina hasta que ya no se pueda más, ¿no? Hasta que haya que empujarlos en silla de ruedas, algo así. Mientras tanto, aprovechen. Doy gracias a Dios realmente de corazón por tenerlos acá. Y con ellos tenemos tantas lindas experiencias, ¿no? Yo siempre fui un joven un poquito medio rebeldón, ¿no? Ahí en la iglesia. Y los únicos que me invitaban a predicar en ellos. En la reunión de jóvenes, en la iglesia, ¿no? Entonces nos conocemos de hace muchísimos años, desde que nuestros hijos eran chiquititos. Y ya para terminar las flores, conozco cientos de pastores, cientos, ¿no? Y en aquella época con mis hijos y hoy con mis nietos, si yo tuviese que dejar la vida de mis nietos para ser cuidados, enseñados, guiados en los caminos del Señor, de los cientos de pastores que conozco, no lleno una mano con 10 nombres. Conozco muchísimos que son buenos predicadores, maestros,
pero yo tomo mi distancia. Pero entre esos 10 que yo diría, le confiaría la vida de mis nietos, la vida de Zoe, la vida de Arthur, para que sean guiados, ellos son 2 de esos 10. Así que les recomiendo, aprovechen este tiempo y oren para que Dios abra las puertas para que puedan quedarse con nosotros. Amén. Entonces, vamos a leer un proverbio. Antes de empezar con el Salmo 120, vamos a probar el proverbio 18:21. El proverbio 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama, ¿qué cosa ama? La lengua, comerá de sus frutos. ¿Entienden esa frase? El que ama su lengua, comerá de sus frutos. Es decir, por tu lengua vas a cosechar y vas a comer tus frutos. ¿Okay? Ahora, este pasaje ha sido mal usado en muchas iglesias actualmente. Ha sido mal usado para hacernos creer que nosotros en nuestra lengua, en nuestras palabras, tenemos un poder creador. ¿Ya? Y por eso es que en muchas iglesias ustedes van a escuchar las palabras yo confieso, yo declaro, yo proclamo, ¿no es cierto? Yo demando, ¿no? Esas expresiones que nos hacen pensar como que el hombre realmente tiene algún tipo de poder controlador en su lengua, ¿no? Estuvimos en Lima y pasamos mucho tiempo con amigos de toda la vida, ¿no? Y recordábamos a un amigo mío, ¿no? Y entonces él también pastor durante muchos años. Yo les he contado varias historias acerca de él. Mi amigo, el que le cortaron la pierna, el que nos comíamos un chifita, una sopita guantán. Entonces recordábamos a la vida de él. Y él era un hombre de Dios. Pero antes que le cortaran la pierna, él tuvo una infección en el pie, ¿no? Una herida y por la diabetes que él tenía, y no se la curó bien, y eso se comenzó a complicar. Entonces, ¿qué pasó? En la iglesia donde él asistía, o donde él pastoreaba, había algunas personas que tenían esta doctrina, que habían asumido esta doctrina un poco del aire de las iglesias vecinas, y entonces comenzaron a declarar, a proclamar, ¿no es cierto? Yo declaro sanidad sobre el pastor. Y toda la congregación se levantaba y aplaudía. Amén, aleluya, ¿no es cierto? Y nosotros sí confesamos sanidad sobre la pierna del pastor, y nadie podrá, porque por su llaga fuimos cruzados, sanados, y comenzaron todo esto, y la gente se paraba y aplaudía, aleluya, aleluya, y declaraban y confesaban hasta que le cortaron la pierna. Y cuando le cortaron la pierna, vino un viento de frustración al interior de la iglesia. Y comenzaron a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si escrito está, ¿no? Que tenemos nosotros la muerte y la vida en nuestra boca, que nosotros podemos declarar. No, porque lo que estaban haciendo era interpretar mal el texto bíblico. Al interpretarlo mal, te das cuenta que hay un error. Y yo siempre lo he dicho, cuando tú interpretas mal la palabra de Dios, deja de ser palabra de Dios. Se convierte en palabra de hombre. Si tú interpretas incorrectamente el texto, entonces, en ese momento, eso que está escrito en la palabra de Dios deja de ser palabra de Dios. Porque tu interpretación se convierte en palabra de hombre. Y este pasaje es muy ilustrativo. Hay otros ejemplos que también ocurren lo mismo. Gente que está interpretando equivocadamente textos bíblicos, ¿no? Por su llaga fuimos todos sanados, entonces nadie debería estar enfermo. Pero, oye, hay un montón de gente que está enferma. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo enfrentas la realidad frente a la palabra de Dios? No estoy enfrentando la realidad frente a la palabra de Dios.
Estoy enfrentando la realidad frente a mi mala interpretación de la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando. Este texto en realidad dice otra cosa. Vamos a leerlo otra vez. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que este pasaje enseña es el poder que las palabras tienen, que puede afectar la vida de la gente, para bien o para mal, para vida o para muerte. Agarra tú a tu nieto o a tu hijo y todas las mañanas levántate y dile: gordo, feo, bruto. Y ese niño va a crecer con traumas, ¿verdad? Y ese niño nunca va a ser una persona emocionalmente estable. ¿Qué pasó con ese niño? Tú lo mataste en el alma. Con tus palabras destruiste su alma. Pero levanta a ese niño cada mañana y dile: guapo, capo, inteligente. Y ese niño va a crecer con salud en el alma. No significa que sea tan inteligente, ni que sea tan guapo, pero emocionalmente va a ser estable. Yo siempre le digo eso a mis nietos, ¿no es cierto? Ustedes son guapos, inteligentes, igual que su abuelo. Y yo sé que ellos están criándose sanamente, ¿no? Entonces, cuando las palabras, hermanos, tienen este poder. Las palabras tienen el poder no de crear sanidad ni de obtener beneficios de Dios. Las palabras tienen el poder de dar vida o dar muerte, ¿no? Ahora, la mayoría de nosotros no somos conscientes de este poder destructor. Y quise traer, Janet, listo, ahí está. He venido preparado para la predica de hoy. ¡Tarán! ¿Ah? ¿Y esto saben por qué? A mí, ustedes saben que me gusta cocinar. Dicho sea de paso, es para mí un gran privilegio tener a Lucho acá. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Él cocina, pero comida china, ¿ah? Chifita peruano, ¿ah? Bueno, con un cuchillo yo tengo la posibilidad de cortar. Por ejemplo, antes de cocinar, yo agarro el cuchillo y lo afilo. Tengo varios afiladores en casa, ¿no? No, mentira. Y entonces, con un cuchillo yo puedo cortar y avanzo en la comida porque corto rápido, etcétera, ¿verdad? Pero con un cuchillo podría hacer daño. Si yo fuera caminando por la calle, imagínense ustedes que yo tengo el cuchillo metido acá, ¿no? Y fuera caminando, yo podría causar muchísimo daño. Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra lengua puede servir para cosas muy buenas, pero también que puede causar mucho dolor y muchas heridas, ¿no? Entonces, esto de acá es importante que entendamos. Voy a dejarlo acá para que todo el mundo recuerde, así, que nuestra lengua es casi como un cuchillo que tenemos en la boca. Y que podemos causar muchísimo daño o podemos usarlo realmente para traer vida. ¿Y a qué va todo esto? Esto va con el Salmo 120. Vamos al Salmo 120. Porque el Salmo 120, dicho sea de paso, esto es simplemente información. El Salmo 120, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, se conocen como los salmos graduales. Si ustedes ven el título en su Biblia, va a decir Salmo gradual. ¿Lo encuentran? En el título. Cánticos graduales. ¿Por qué? Porque eran los cánticos que la gente cantaba cuando iban caminando hacia las fiestas en Jerusalén. Entonces, las caminatas que se hacían hacia Jerusalén
la gente iba cantando estos cánticos para amenizar el camino. Y estos cánticos entonces eran una manera de dar la gloria a Dios, era una manera de orar sin cesar durante el camino y también de instruir a los niños en los caminos del Señor por medio de los cánticos. Nos vamos al Salmo 120 y vamos a ver el título. El título se llama Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. Vamos a concentrarnos en los primeros versículos. Versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. Y luego añade en el versículo 3, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Labio mentiroso, lengua fraudulenta, lengua engañosa, ¿no? Y es interesante porque el versículo 1 te dice que el salmista está angustiado. ¿Se dan cuenta? Empieza el salmo diciendo que está angustiado, que está, y la palabra angustiado está triste, está preocupado, ¿no? Temeroso. ¿De qué? De la lengua mentirosa, de la lengua fraudulenta, de la lengua engañosa. Y empieza diciendo, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Y me encanta porque antes que empiece a hablarnos de las lenguas con las cuales él tiene que enfrentar, él empieza diciendo que él cree que Dios está en control. Porque a Jehová clamé estando en mi angustia y él me respondió. O sea, nunca olvides que Dios siempre está en control. A veces nos olvidamos de la situación, a veces se pasa por alto, pero nunca olvides que Dios está en control, ¿no? Entonces, un salmo tan deprimente que nos habla acerca de la lengua engañosa, la lengua mentirosa, empieza diciendo, clama en tu angustia, que Él te responderá. Me encanta un texto que está en Génesis, capítulo 35, versículo 3. Salmo 35, Génesis 35, versículo 3. Dice, habla Jacob, ¿no? Jacob le dice a su familia, levantémonos, subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Me encanta esa frase. Vamos, le dice a su familia, vamos a subir, vamos a poner ahí un altar, vamos a levantar un altar. ¿A quién? Al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Estaba escuchando el hijo de nuestro hermano Miguel, que está en cuidados intensivos, están todavía investigando qué es lo que pasa, y puso él una nota en el Facebook para que la gente no se aprovechara, ¿no? Parece que alguien estaba aprovechándose y en nombre de él estaban pidiendo como dinero para ayudar a Mateo y él no estaba pidiendo dinero a nadie. Pero luego comencé a leer los comentarios que le escribían. Gente que lo conoce, gente que con tanto cariño le decían, Miguel, estamos orando por ti,
Miguel, te estamos acompañando. Miguel, acá estamos para ayudarte, Miguel. Y yo leí eso y me reconforté, ¿no? Y cómo Dios puede usar a otras personas para reconfortarte en el momento de angustia. Pero lo interesante es que Dios no solamente te reconforta en los momentos de angustia, pero también, dice el texto, ha estado conmigo en el camino que he andado. El Señor ha estado con nosotros en todo este tiempo que hemos andado. Antes de regresar a Lima, fuimos a almorzar con unas amigas. Lucy estaba con su familia, creo, en la playa, y nosotros fuimos a almorzar. Y esta frase fue una de las frases que dijeron. Nos conocemos, Carlos, más de 45 años. Más de 45 años, con muchos de ellos casi 50, ¿no? Nos conocemos tantos años. Y lo que podemos certificar es que Dios ha estado con nosotros por donde hemos andado. No importa lo que hemos pasado, el Señor nunca nos ha dejado. ¿Ok? Ahora, vamos al Salmo nuevamente y vamos a leer versículos 2 y 3. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? El labio mentiroso, esta palabra mentiroso que aparece acá en el hebreo es sheker. Y sheker significa falso, fingido, traidor. Entonces el salmista está diciendo, libra mi alma, ¿de qué? De la lengua falsa, de la lengua fingida, de la lengua mentirosa, de la lengua traidora. Yo siempre pienso en esas frasecitas estereotipadas, ¿no? Que le decimos a la gente y que es mentira. Y que es mentira, ¿no? Hermano, que Dios te bendiga. ¿Realmente estás pidiendo que Dios le bendiga? Hermano, voy a estar orando por ti, ¿sí? ¿Vas a estar orando por él? ¿No? O mi sentido pésame. Ay, qué pena. Y tú miras y dices, te está mintiendo. Porque son lenguas que no son honestas, transparentes, no son ciertas, ¿no? Entonces acá nos habla de la lengua mentirosa, falsa, fingida, traidora, ¿no? Y luego dice lengua fraudulenta. La palabra es remillá, que significa, escuchen, negligente e indolente. Negligente es irresponsable porque no mide el daño que causa. Lengua negligente es la lengua que no mide el daño que causa. O indolente, que no le importa el dolor ajeno. Lengua negligente y lengua indolente. Y entonces el salmista se encuentra con esto. La siguiente, cuando dice lengua engañosa, en el hebreo es la misma palabra que remillá, o sea, en realidad está repitiendo, lengua engañosa y lengua fraudulenta, en el hebreo es la misma palabra, ¿no? Es la misma frase. En realidad solamente son dos, lengua mentirosa y la lengua fraudulenta o engañosa, que es lo mismo. Y el salmista acá dice, líbrame. Y la palabra líbrame acá tiene dos connotaciones. Protégeme, o sea, cúbreme, o aléjame, sácame de esa lengua. Y esto es interesante porque son dos enfoques diferentes. El primero es protégeme de esa gente, de esta gente que tiene lengua mentirosa, lengua engañosa, lengua traidora, lengua indolente, lengua negligente, protégeme, ¿no? Y estaba leyendo algunos artículos y miren, una mujer denuncia a su marido por manosear a su hija. Lo encierran por 5 años. Cuando sale de la cárcel, la niña confiesa que todo había sido mentira porque su mamá tenía un amante. Y hoy en día, como sí es sí en España, basta con la frase de la esposa
para creerle. El hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Lo metieron 5 años y cuando sale la hija confiesa. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre se vio involucrado con lengua engañosa, lengua mentirosa, y por eso pasó 5 años en la cárcel. Luego le dice, le pidió a una amiga y a su novio que la golpearan. Luego culpó a su expareja y lo metieron a la cárcel, hasta que los amigos confesaron que ellos le habían pegado. En Buenos Aires, un joven argentino de 18 años se suicidó después de que una chica de su ciudad, en San Carlos de Bariloche, lo acusara falsamente de haber sufrido abusos. Lo que el joven fuera acosado por una multitud de personas que se averiguaron su dirección. Llegaron a su casa, amenazaron con golpearlo y golpear a su madre. El muchacho desesperado se suicidó. Después se dieron cuenta que todo había sido una falsa acusación. Por último, pastores que nunca deben quedarse solos con una mujer que no sea su esposa. Porque si alguien quiere hacerles daño, solo falta una denuncia falsa. Aunque se demuestre su inocencia, su nombre queda en duda para siempre. Y hay casos, ¿eh? Hay casos. Ahorita escuché de un caso también en Ecuador, de un pastor que fue denunciado por una mujer que él había tenido conversaciones muy sensuales con él, y ella no presentó ninguna prueba. Y él simplemente decía, es mentira, es mentira. ¿Y cómo lo demuestras? Y sea lo que sea, alguien dice una acusación así, y la mitad de la iglesia se la cree. La otra mitad lo defiende, y la otra mitad le dice, pero de repente, ¿no? O sea, con esa mirada que tiene, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿No? Y escuchen bien, ¿no? O sea, la lengua puede causar tanto daño que el autor del Salmo dice, protégeme, Señor, porque yo no puedo protegerme. Líbrame, dice. Protégeme, Señor. Porque si caigo en una situación así, ¿quién me va a defender? De repente mi esposa, porque me conoce. Pero y después de mi esposa, ¿quién más me va a defender? ¿Quién va a sacar la cara por mí? Entonces el salmista dice, Señor, protégeme tú. Y en esto hay 3 consejos. ¿Cómo te protege de las lenguas malvadas? Primero, Salmo 91.1, ¿recuerdan? Salmo 91.1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En primer lugar, si tú quieres que Dios te proteja de una lengua mentirosa, malvada, fraudulenta, lo mejor que puedes hacer es estar bajo la sombra del Altísimo. Bajo la sombra del Altísimo. Dice el texto, lo dijimos una vez, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando predicamos del Salmo 91 les dije, el que tiene un Dios altísimo, ese tiene un Dios omnipotente. Si tú no tienes un Dios altísimo, no quieras tener un Dios omnipotente. ¿Qué significa un Dios altísimo? Es un Dios al que tú lo pones en primer lugar. Dios altísimo, más allá no hay nada. Por encima de Dios no hay nada. Y cuando tú pones a Dios como tu Dios altísimo, entonces tienes la confianza de que estás morando bajo la sombra de un Dios omnipotente que te puede proteger. La gente no quiere eso. La gente quiere tener un Dios pobretón, un Dios esclavo, un Dios sirviente, pero que sea omnipotente para contestar mis oraciones. ¿Eh? Eso es lo que la gente quiere. Pero así no funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona que si tú tienes un Dios altísimo, entonces puedes confiar en que estás bajo la sombra de un Dios omnipotente. En segundo lugar, tu testimonio. Hay un texto que dice en 1 Timoteo 3:7,
es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, ¿qué te protege de la lengua mala? ¿Qué te protege? Tu testimonio también, ¿no es cierto? Si tu comportamiento es serio, si no hay nadie que pueda decir nada en contra tuyo, entonces a la hora de la hora tu testimonio te va a proteger. Y ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho que el día en que ustedes me voten de la iglesia, o el día en que yo me vaya, voy a hacer una pregunta. Voy a pasar un papel a toda la gente de la iglesia, a todos. Y la respuesta va a ser anónima. Y la pregunta va a ser si hay alguno al que yo le haya pedido dinero y no le haya pagado. Si hay alguno al que yo le haya pedido dinero en forma incorrecta. Y la segunda pregunta es si hay alguna persona en la congregación con la cual yo me haya sobrepasado en algún momento. Que haya sentido que mi comportamiento, que mis palabras, que mis frases, que mi mirada, fuese lo que fuese, era incorrecta. Y la gente de la iglesia va a contestar en forma anónima, y yo quiero que todos los papeles de la iglesia pasen adelante. Y luego que una persona en forma imparcial lea todos los papeles. Y la única manera en que yo me voy a ir con la conciencia tranquila es cuando todos los papeles digan no a las dos preguntas. Porque eso es lo que hizo el profeta Samuel. Le dijo a la gente, no hay nada, o sea, nadie me puede reclamar nada, ¿no? Hermanos, el testimonio te protege de las malas lenguas. En tercer lugar, para protegerte de las malas lenguas, 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Quiere decir que vivimos siempre confiados en las promesas de Dios. Nadie está libre de en algún momento tener que sufrir una acusación falsa. Nadie. Pero en ese momento, recuerda que vivimos confiando en las promesas de Dios. ¿Ok? Ahora, le decía yo la palabra líbrame. La palabra líbrame significa protégeme, pero también significa aléjame o sácame, quítame, libérame, porque toda maldad que conlleva una lengua mentirosa, una lengua fraudulenta, hay una tentación en todos de caer en las lenguas que causan daño. Aún siendo creyentes, quiero que me acompañen a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dice, he aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Es interesante. Versículo 3, Santiago 3:3. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. O sea que debemos ponerle freno o brida, eso que le ponen al caballo, ¿no? Brida. Así es. Tenemos que ponerle brida, tenemos que ponerle freno a tu lengua. Versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Debemos ponerle timón a nuestra lengua. Brida, timón. ¿Para qué? Porque debemos gobernar sobre nuestra lengua para saberla guiar. Brida, timón, freno, dirección sobre la lengua. Como un barco es guiado por un pequeño timón, entonces ponle timón a tu lengua, ¿no es cierto? Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Puedes incendiar un bosque con tu lengua. Dicen que esto ha ocurrido en Los Ángeles, ¿no? Dicen que el incendio ha sido producido, no ha sido natural, sino que alguien lo ha producido, provocado. Y el versículo 6, la lengua es un fuego. Quiero que ponga mucha atención en este versículo. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Miren, hay 5 características en este versículo. Y piensa, ¿de qué lengua está hablando? De la tuya, ¿no es cierto? De la mía. Es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, ella misma es inflamada por el infierno. ¡Fua! Entonces, ¿qué debemos hacer? Y acá quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir. Tu lengua es una de las muestras de lo que hay en tu corazón, ¿cierto? De la abundancia del corazón, habla la boca. De con qué llenas tu corazón, habla tu boca. El día de ayer, con mi esposa, estábamos escuchando una canción de un cantante español, ¿no? Y la letra dice así, ¿no? Dice, te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie, te quiero matar de amor, ¿no? Entonces, me gustó la canción, la estábamos escuchando en el radio, se me pegó la canción, dormí soñando con la canción esa, cantando la canción en mi sueño. Me levanté, fui, hice mi devocional y cuando nos despertamos con mi esposa hoy en día, estaba yo con la cancioncita, y con la cancioncita, te quiero matar y no lo sabe nadie, hasta que mi esposa agarró y me dijo, o cambias la canción o hay divorcio. Me cantamos otra canción porque eso acá con la cancioncita. Eso es lo que pasa. Si hay algo que llena tu corazón, entonces eso va a aflorar por tus labios. Cuando tú vas a ver una película que te impresiona, ¿qué haces? Llegas y empiezas a contarla. ¡Ay, me fue una película buenísima! ¡Uf! Carros que se chocaban, sangre, mataban un montón de gente. Linda la película, ¿no es cierto? Eso cuando los hombres vamos a ver películas, ¿no? Si las mujeres van a ver, ¡ay, lindo! ¡Ay, se besaron al final! ¿No? Entonces, lo que llena tu corazón sale por tu boca. Y esto es importante, hermanos. Tenemos que llenar nuestro corazón tanto de la palabra de Dios que tu lengua sea la expresión de un auténtico hijo de Dios. ¿Entienden? Que lo que digas, que la gente diga, este habla diferente. Sus palabras hablan diferente. Y estaba predicando en Lima y camino a la prédica, un amigo me dijo, ¿no? Estaba pensando en mis hijas, me dijo. Y yo oraba, Señor, ¿cómo puedo hacer para que mis hijas nunca se alejen del Señor o que el mundo no pueda influir sobre ellas? Y fíjate esa pregunta, que el mundo no pueda meterse en el corazón de ellas. Y me dijo, y hablé con un pastor, y el pastor me dijo, es muy fácil, llénalas de la palabra de Dios. Porque cuando estás lleno, ya no entra nada, pues. ¿Cierto? Unos amigos me invitaron a comer, les conté la semana pasada, un lomito saltado que era brutal. Ya eso era inmoral. Era un plato tan grande que era inmoral, y era pecado esa. Y bueno, pecando ahí, terminamos y alguien me dijo, Carlos,
una tortita de chocolate. Y yo dije, no. ¿Se imaginan eso? ¿Por qué? Porque estaba tan lleno que no me entraba nada. Cuando tu vida está saturada de la palabra de Dios, el mundo no tiene lugar en ti. Y por eso, hermanos, es tan importante que cada uno de nosotros tenga tiempo a la semana para llenar su corazón de la palabra de Dios. No basta con venir a la iglesia el domingo. Tienen que llenar su corazón de la palabra de Dios. Y los estudios de los miércoles, y si pueden, entren a los estudios. No debe haber una sola persona en la iglesia que no participe de un estudio bíblico, porque así se alimentan y llenas tu corazón de la palabra. Y diariamente toma un tiempo a tu aposento, cerrada la puerta, abre la palabra, ora a tu Dios que está en lo alto, en lo secreto, y Él te recompensará en público. Y abre la palabra y léela solo en tu cuarto. Llénate de la palabra para que la palabra aflore, y de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Y pídele lo siguiente. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pídele al Señor una lengua que bendice y no una lengua que maldice. Dile: Señor, por favor, yo quiero que la gente vea en mí una persona cuya lengua es siempre de bendición para otros, y no una lengua que maldice, no una lengua que trae maldición a la vida de la gente. Una lengua que bendice y no una lengua que maldice. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esta palabra aquí, la espada, también puede traducirse como daga, como cuchillo, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Pídele a Dios una lengua que sana y no una lengua que hiere. ¿Se dan cuenta? Señor, dame una lengua que cuando me encuentre con alguien que tenga el corazón herido, mis palabras sanen, no hieran. A veces nos encontramos con gente que comete errores. ¿Y qué hace la gente cuando ves a alguien que comete errores? ¿Lo vas a saludar? Hola, ¿qué tal? Bien hecho. Qué bien que te ha ido mal. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Lengua que hiere o lengua que sana? Estoy orando por ti. A pesar de tus errores, estoy orando por ti. ¿Por qué? Porque Dios hace eso conmigo. Porque cuando yo me equivoco, Dios nunca me saca en cara. Cuando yo me equivoco, Dios agarra y me dice: si serás bruto, ¿no? Otra vez la misma vaina. No importa, acá estoy yo para sanarte. Entonces pidámosle a Dios que nuestra lengua sea una lengua que sana, no que hiera. Pidámosle a Dios una lengua que edifica y no que destruye. ¿Recuerdan ese texto? El ladrón no viene sino para robar, matar, destruir. Esa es la lengua del ladrón. Pero la lengua del Hijo de Dios es el que construye. Dice el 1 Tesalonicenses 5: no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Nosotros no somos los correctores de los demás.
No estamos aquí para hacerle notar a la gente su error. Estamos aquí para ayudar a la gente a encontrar sanidad en el corazón. Lengua que edifica, no lengua que destruye. Lengua que defiende y no lengua que acusa. ¿Quién es, a la luz de la palabra, quién es el que defiende? ¿Quién es mi abogado? ¿Y quién es el acusador? ¿Y tu lengua a quién es, hija? ¿Tu lengua a quién representa? ¿A tu abogado? ¿A un abogado que te defiende? ¿O a un acusador como es el diablo? Que tu lengua sea una lengua que defiende y no que acuse. Una lengua que alabe y no que murmure. No que se esté quejando. La murmuración, ¿no? El pueblo de Israel. Que todo el mundo, oh sí, nos sacó de Egipto y ahora mira, no tenemos ni carne para comer. Estamos hartos de esa, ¿no? Uy, yo he conocido un montón de gente en las iglesias que tienen lengua que murmura cada rato. Oh sí, mira, fíjate esto, ¿no? Y todos están quejando. Una lengua que alabe, una lengua que elogie y no que murmure. Por último, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que frena sus labios es prudente. Una lengua prudente y no una lengua necia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Prudencia. ¿Qué significa esa palabra? Alguien ha dicho que los niños son imprudentes. ¿Por qué? Porque no tienen miedo al peligro. Estábamos con mi hermana y pasamos por la casa de mi mamá, donde nos criamos, ¿no? Cuando éramos chiquitos. Pasamos por la puerta y estaba igualita, ¿no? Y yo la miro a mi hermana y le digo, ¿te acuerdas del balcón? Y mi hermana, ¿pero tú te querías bajar, pues? ¿Qué pasó? Nos queríamos meter al cuarto de mi abuela porque mi abuela tenía chocolates escondidos. Y se había ido mi mamá y mi abuela y nos habíamos quedado mi hermana y yo, y nosotros nos subimos a la azotea, y de la azotea yo me quería descolgar hasta el balcón, que eran como 3 metros de altura, y al final estaba mi hermana agarrándome de los brazos y yo colgado en el aire, ¿no? Al final no me solté, no teníamos, o sea, no sentíamos el peligro, ¿no es cierto? Y mi hermana me dijo, no, es tu culpa, es tu culpa. No era mi culpa, ella era mayor que yo. Entonces, pero lo interesante, hermanos, es que el prudente no se controla. El prudente se controla, el prudente se retrae. ¿Cuál es la diferencia entre una lengua necia y una lengua prudente? La lengua prudente es que se controla, piensa. Dicen, aún el necio cuando calla parece sabio. Dice un proverbio. Aún el necio cuando se calla parece sabio. Mientras que la lengua necia no se controla. Se suelta nomás. Y después, pidiendo perdón, cree que se arreglan las cosas, ¿no? Ves a tu esposa y estás en plena discusión, y una discusión fea, ¿no? Y tú agarras y volteas y le dices, sí, pero tú estás gorda y vieja y arrugada, ¿no? Y después te das cuenta cómo la has herido en el alma. Y luego te volteas y dices, ay, perdóname, no quise decirlo. Ah, ¿no quise decirlo? Ya no, ya quedó, ya, eso queda registrado. Apagar nomás. ¿No es cierto? Hermanos, no importa lo que nos toque pasar. Tu palabra, tu lengua, tiene que reflejar que eres hijo del Dios Altísimo. Y por eso el salmista, miren lo que dice al final, dice, ay de mí, versículo 5, Salmo 120, versículo 5, ay de mí que moro en Mesec, habito en las tiendas de Cedar. Estos son 2 pueblos conocidos por su maldad, ¿no? Mesec y Cedar eran 2 pueblos conocidos por la maldad. Y él dice, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar.
mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Y él contesta, pero yo soy pacífico. Mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¿Y qué está diciendo el salmista? El salmista está diciendo que es muy probable que nos vayamos a encontrar con gente cuya lengua cause daño. Vamos a encontrarnos muchas veces con gente cuyas palabras hieren, cuyas palabras ofenden, cuyas palabras destruyen. ¿Tú qué vas a hacer? No te dejes arrastrar por eso. Aunque él vivía en medio de un pueblo pagano, malvado, que la gente buscaba la guerra, él dice, mas yo soy pacífico. ¿Cuánto cuesta tu paz? Predicaba de esto en Lima. ¿Cuánto cuesta tu paz? ¿Vale más que la verdad? Piénsalo. Piénsalo. De repente para ti la verdad vale más. Y tú dices, no. Acá se demuestra lo que yo quiero decir. Sí, pero estás perdiendo tu paz. Estás perdiendo la paz en tu hogar. Estás perdiendo la paz en la vida. No me importa que se diga que yo tengo razón. Y entonces la paz tuya vale tanto que no te importa perder tu paz. ¿Y qué es más inteligente? Claro, hay gente que me va a discutir ahorita, seguro que van a escribir ahí en internet, no, porque la paz es importante, ¿qué tal raza? No, que no se salga con la suya, que va, ¿no? Y a veces, la verdad, ¿no? A veces no es más inteligente decir, ya. Mi familia se burla de mí, ¿no? Porque dice que yo digo, y ese significa, anda, pisa tu plátano y resbálate nomás. Y yo no discuto, no le peleo, pero ¿saben por qué? Porque prefiero estar en paz y vivir con gozo. Si a ti no te conviene, si a ti no te gusta, si tú prefieres luchar para demostrar que tú tienes razón, hazlo. Como decía mi abuela, anda, mula y piérdete. Pero a veces tienes que decir, ¿cuánto vale mi paz? ¿Cuánto anhelo yo tener la paz? Y si a veces es mejor ceder para ganar. A veces es mejor perder para ganar. ¿No es cierto? Señor, gracias por esta palabra. Gracias por el Salmo 120. Padre, nos encontramos en un continuo peligro por gente que tiene lengua mentirosa, lengua fraudulenta, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, gente que es mentirosa, falsa, engañadora, y que van a usar su lengua para hacernos daño. Pero nosotros, Padre, confiamos en tus promesas y queremos vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Cuídanos tú, Señor, de estas acusaciones a veces, de estas mentiras, protégenos tú. Y no permitas, Padre, que nuestra lengua se parezca a la de ellos. Al revés, que nuestra lengua refleje que conocemos un Dios altísimo, un Dios que es nuestro abogado, un Dios que es intercesor nuestro, un Dios cuya palabra sana, no hiere, un Dios cuya palabra construye, no destruye, un Dios cuya palabra edifica, un Dios cuya palabra bendice, Señor. Enseña que nuestra lengua sea el reflejo de ese Dios. ¿Qué importa lo que el mundo haga? Y no importa si vivimos en medio de pueblos como Mesec, ¿no? No importa. Porque nosotros, con nuestra lengua,
buscaremos la paz. Gracias por tu palabra el día de hoy y te pedimos que nos bendigas y nos acompañes en Cristo Jesús. Amén.